Empieza hoy, deja de creer todo lo que piensas. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Alguna vez te has parado a pensar con qué frecuencia tu mente te miente? No en el sentido de que lo hace con mala intención, sino más bien en el sentido de que tus pensamientos moldean la forma en que te ves a ti mismo, a tu vida y al mundo que te rodea, a menudo de manera incorrecta. Nuestras mentes tienen una capacidad extraordinaria para tomar preocupaciones pasajeras, creencias obsoletas u opiniones de otros y convencernos de que son verdades absolutas. Pero aquí está el giro: el hecho de que pienses algo no significa que sea verdad. Y esa constatación podría cambiar todo para ti. Empieza hoy, deja de creer en todo lo que piensas es una guía para liberarte de las trampas mentales que te frenan. Es un llamado a cuestionar tus pensamientos, desafiar las creencias a las que te has aferrado y reestructurar tu mentalidad para que te sirva, en lugar de limitarte. Si alguna vez te has sentido estancado, abrumado por las dudas sobre ti mismo o prisionero de tu propio crítico interno, este libro te ofrece una perspectiva nueva. Tus pensamientos no son la realidad, son interpretaciones, y esas interpretaciones se pueden cambiar. Este libro no trata de forzar la positividad ni de pretender que la vida siempre es un camino de rosas. Se trata de aprender a desenredarse del flujo constante de pensamientos que pueden distorsionar su percepción, generar estrés innecesario y evitar que alcance su máximo potencial. Cuando llegues a la última página, habrás adquirido herramientas prácticas para identificar qué pensamientos son útiles y cuáles te frenan. Tendrás la capacidad de tomar el control de tu narrativa mental y vivir una vida en la que pienses con claridad, actúes con valentía y dejes de creer en las historias que ya no te sirven. ¿Estás listo para empezar? Si es así, que esto te sirva de llamada de atención, no tienes por qué creer todo lo que piensas. Tus pensamientos pueden ser tu peor enemigo o tu mayor aliado, pero ¿alguna vez te has parado a cuestionar su validez? Es curioso pensar que tu propia mente a veces puede engañarte. A medida que te mueves por el mundo, tus pensamientos moldean tus percepciones, colorean tus emociones e influyen en tus acciones. Sin embargo, no todos los pensamientos que cruzan tu mente son necesariamente verdaderos, racionales o beneficiosos. Entonces, ¿cómo puedes navegar por este complejo campo de batalla de la mente, diferenciar entre pensamientos constructivos y destructivos y asegurarte de que no eres un títere de tu propio pensamiento? Aventurémonos en un viaje para entender esto. Solo tienes que empezar hoy. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Por favor, ayúdennos a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ustedes. Capítulo 1. Entendiendo tu proceso de pensamiento. A menudo se pasa por alto la importancia de comprender el propio proceso de pensamiento. Es fácil dejarse llevar por la corriente de ideas, expectativas y creencias. Pero dar un paso atrás y observar cómo piensas puede abrir la puerta a la autoconciencia, lo que conduce a una mejor toma de decisiones y a un bienestar general. Imagina que tu mente es un río. Tus pensamientos son el agua que fluye, cambia e interactúa constantemente. Algunos pensamientos son como olas, perceptibles e impactantes. Otros son más bien como corrientes sutiles, invisibles pero poderosas. Reconocer este flujo y su impacto en tus sentimientos y acciones es el primer paso para comprender tu proceso de pensamiento. Es importante recordar que no eres tus pensamientos. Son simplemente productos de tu mente, moldeados por tus experiencias, creencias y prejuicios. Eres el observador, capaz de observar tus pensamientos sin dejarte llevar por ellos. Esta perspectiva te permite responder a tus pensamientos en lugar de reaccionar a ellos de manera impulsiva. Comprender tu proceso de pensamiento también implica reconocer patrones.
Es posible que notes que ciertas situaciones desencadenan pensamientos negativos, mientras que otras inspiran positividad. Esta conciencia puede ayudarle a navegar sus pensamientos de manera más efectiva, evitando las trampas del pensamiento negativo y aprovechando las oportunidades de positividad. Capítulo 2. Tomar conciencia de las suposiciones. Mientras viajas por el laberinto de tu mente, es crucial tomar conciencia de tus suposiciones. Se trata de creencias o ideas subyacentes que damos por sentadas. Si no las controlamos, pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a conclusiones erróneas. Es como caminar con una venda en los ojos. Podemos pensar que vamos en la dirección correcta, pero solo estamos siguiendo un mapa mental que puede tener fallas. Para arrojar luz sobre tus suposiciones, debes estar alerta. Tienes que cuestionar lo que percibes como realidad y desafiar la validez de tus pensamientos. No aceptes tus pensamientos como verdades absolutas. En cambio, considera las hipótesis que necesitan evidencia para ser consideradas válidas. Esto no significa que debas desconfiar de todo lo que piensas, sino más bien abordar tus pensamientos con un escepticismo saludable. Recuerda, las suposiciones no son intrínsecamente malas. Pueden ayudarte a tomar decisiones rápidas y a afrontar situaciones complejas. Pero, si no las analizas, pueden limitar tu comprensión y tu crecimiento. Es necesario inspeccionarlas periódicamente, como un jardinero que cuida sus plantas, para asegurarse de que estén sanas y sean beneficiosas. Tomar conciencia de tus suposiciones requiere paciencia y práctica. Es un proceso continuo, no algo que ocurre una sola vez. Tendrás momentos de comprensión y periodos de confusión. Pero a través de este viaje, desarrollarás una comprensión más profunda de tu mente. Es imperativo cultivar una versión más consciente y atenta de ti mismo. Al final, descubrirás que no eres una víctima pasiva de tus pensamientos, sino su curador activo y consciente, capaz de moldearlos para tu beneficio. Capítulo 3. Identificación del pensamiento sesgado. Una vez que hemos aclarado el panorama de nuestras suposiciones, es hora de reflexionar sobre otra tendencia de la mente, el sesgo. El sesgo, fundamentalmente, es una perspectiva sesgada, una inclinación inconsciente hacia ciertas ideas, una distorsión sutil de nuestra realidad. No es necesariamente malo, pero tampoco es totalmente bueno. Es simplemente parte del ser humano. Ahora bien, no confunda los prejuicios con las suposiciones, son dos cosas relacionadas, pero no idénticas. Mientras que las suposiciones son creencias consideradas como verdades sin verificación, los prejuicios son la inclinación de su mente a favorecer ciertas perspectivas en detrimento de otras. Piense en ello como un atajo mental que utiliza su cerebro para tomar decisiones rápidas basadas en experiencias pasadas. Es fundamental identificar sus sesgos porque pueden nublar su juicio y evitar que vea las cosas como realmente son. Por ejemplo, el sesgo de confirmación puede hacer que favorezca la información que se alinea con sus nociones preconcebidas y descarte todo lo que las desafíe. De manera similar, el efecto halo puede hacer que usted asuma que, si alguien es bueno en una cosa, también es bueno en todo lo demás. Identificar sus prejuicios no consiste en señalar con el dedo a alguien, sino en tomar conciencia de ellos. Se trata de reconocer que tu mente puede estar jugándote malas pasadas, empujándote sutilmente a aceptar lo que te resulta familiar y rechazar lo que no. Se trata de entender que tu perspectiva no es la única y, ciertamente, no siempre es la más precisa. Capítulo 4. Reconociendo las influencias emocionales. Si te sumerges en las profundidades de tu mente, descubrirás un mar de emociones que influyen en tus pensamientos y decisiones. No son solo las emociones grandes y obvias, como la alegría o la ira, sino también los sentimientos sutiles, como la duda o la anticipación, los que dan forma a tu realidad. No eres un observador pasivo de estas emociones,
pueden influir en tus pensamientos, moldear tus percepciones e incluso dictar tus acciones. Reconocer el poder de las influencias emocionales no significa deshacerse de las emociones, sino comprender el papel que desempeñan en los procesos de pensamiento. Las emociones no son el enemigo, son una parte fundamental del ser humano. Sin embargo, pueden nublar el juicio si no se es consciente de su impacto. Piense en una ocasión en la que tomó una decisión en un estado de gran emoción. Tal vez reaccionó con enojo en un momento de frustración o hizo una compra impulsiva cuando se sentía deprimido. En retrospectiva, es posible que esas no hayan sido las decisiones más sabias. ¿Por qué? Porque las emociones, en particular las intensas, pueden secuestrar su pensamiento racional. Pero hay buenas noticias, puedes aprender a identificar cuando las emociones influyen en tus pensamientos. Observa cómo te sientes al tomar decisiones. ¿Estás tranquilo y lúcido? ¿O sientes emociones fuertes que pueden nublar tu juicio? Capítulo 5. El poder de la autorreflexión. El viaje hacia la autorreflexión es una herramienta poderosa para gestionar las influencias emocionales. No se trata solo de analizar tus emociones, sino también de comprender cómo afectan tus decisiones. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario para el crecimiento personal. Puede que creas que tienes el control de tus pensamientos y emociones, pero a veces, estos tienen más poder sobre ti del que crees. Ahí es donde entra en juego la autorreflexión. Te ayuda a entender por qué te sientes de cierta manera y cómo esos sentimientos afectan tus acciones. Es un paso hacia la inteligencia emocional, que es un factor clave para mantener el bienestar mental. Imagina por un momento que te sientes frustrado por un proyecto en el trabajo. En lugar de permitir que esta frustración te abrume, das un paso atrás y reflexionas. ¿Por qué te sientes así? ¿Es porque el proyecto es desafiante? ¿O es porque tus expectativas son demasiado altas? Al hacer estas preguntas, no solo estás reconociendo tus sentimientos, sino que también los estás entendiendo. La autorreflexión también te ayuda a identificar patrones en tus procesos de pensamiento. Tal vez hayas notado que a menudo eres demasiado duro contigo mismo. Capítulo 6. Descubriendo motivos ocultos. Si bien la autorreflexión te ayuda a comprender tus emociones, hay otra capa que explorar que a veces puede ser más esquiva, tus motivos ocultos. No siempre es fácil entender por qué haces lo que haces. Es posible que reacciones de maneras que parecen fuera de lo común o que tomes decisiones de las que luego te arrepientas. Aquí es donde entra en juego el concepto de motivos ocultos. Los motivos ocultos son las razones subyacentes de tus acciones que suelen estar arraigadas en lo más profundo de tu subconsciente. No siempre son negativos, pero pueden serlo si te llevan a realizar acciones que son perjudiciales para ti o para los demás. Es importante descubrir estos motivos ocultos porque pueden influir en gran medida en tu comportamiento y en tu toma de decisiones. Entonces, ¿cómo puedes descubrir tus motivos ocultos? Comienza prestando atención a tus sentimientos, especialmente a aquellos que te resulten incómodos o confusos. Estas emociones suelen ser una señal de que algo más profundo está sucediendo. Trate de comprender de dónde provienen estos sentimientos. ¿Existe un patrón en tu comportamiento? ¿Podría haber una creencia o un miedo subyacente que esté impulsando tus acciones? A continuación, considere buscar la opinión de otras personas. Las personas que lo conocen bien a menudo pueden brindar información valiosa sobre su comportamiento. Recuerde que no se trata de juzgar ni criticar, sino de comprenderse mejor a sí mismo. Descubrir tus motivos ocultos es un proceso desafiante pero gratificante. Requiere honestidad, persistencia y voluntad de indagar profundamente en tu psique. Pero los conocimientos que obtengas pueden llevarte a una mayor comprensión de ti mismo y, en última instancia, pueden empoderarte para tomar decisiones más saludables y conscientes.
Capítulo 7. Desarrollo del pensamiento crítico. Imagínate que estás en un laberinto con múltiples caminos que se ramifican en todas direcciones. Es abrumador y no estás seguro de qué camino tomar. Esto es muy parecido al mundo del pensamiento. Las ideas y creencias son abundantes y puede resultar difícil navegar por él. Aquí es donde entra en juego el pensamiento crítico, que actúa como tu brújula y te guía a través del laberinto de información y desinformación. En primer lugar, aclaremos qué es el pensamiento crítico. No se trata de ser crítico en un sentido negativo, sino de analizar y evaluar la información de manera objetiva para formar un juicio. No se trata de aceptar la información tal como es, sino de profundizar y hacer preguntas. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta habilidad? Se empieza por mantener una mente abierta. Hay que entender que siempre hay más de una versión de una historia y que cada argumento tiene sus puntos fuertes y débiles. No se trata solo de absorber información, sino de interactuar activamente con ella, buscar pruebas y sopesarlas en relación con el conocimiento actual. A continuación, céntrese en mejorar sus capacidades analíticas. Esto implica establecer conexiones entre ideas, identificar patrones y discernir principios subyacentes. No se trata solo de lo que sabe, sino de cómo utiliza lo que sabe. Por último, practique la curiosidad y el escepticismo. Haga preguntas, investigue más a fondo y no acepte las cosas solo porque son ampliamente aceptadas. Recuerde que incluso las creencias más extendidas pueden ser erróneas. Desarrollar el pensamiento crítico no es algo que se hace una sola vez, sino un viaje que dura toda la vida. Es como dominar el laberinto, lleva tiempo, práctica y un agudo sentido de la orientación. Pero una vez que haya perfeccionado esta habilidad, le resultará más fácil navegar por el complejo mundo del pensamiento. Capítulo 8. Cuestionando tus propias creencias. Dudar de las propias creencias puede parecer un terremoto mental que sacude los cimientos mismos de nuestra comprensión y visión del mundo. Es inquietante, desafiante y absolutamente incómodo. Sin embargo, es una parte vital del crecimiento personal y del desarrollo intelectual. Cuestionar tus creencias no significa que estés vacilante o indeciso. Más bien, es una indicación de tu voluntad de aprender y evolucionar. Toda creencia, por muy arraigada que esté, merece ser examinada. Ya sea una convicción religiosa, una ideología política o un sentimiento personal sobre uno mismo o sobre los demás, vale la pena dar un paso atrás y preguntarse, ¿por qué tengo esta creencia? ¿Se basa en hechos o es una mera conjetura? El acto de cuestionar no consiste en descartar tus creencias, sino en refinarlas. Se trata de separar el trigo de la paja. Requiere paciencia y coraje, ya que a menudo conduce a conclusiones incómodas. Pero recuerda, está bien equivocarse. Está bien cambiar de opinión. Así es como se produce el crecimiento. Cuando cuestiones tus creencias, sé honesto contigo mismo. Esté abierto a nuevas perspectivas y dispuesto a participar en conversaciones difíciles. No evite la incomodidad, acéptela como una señal de crecimiento. Y recuerde, ninguna creencia es tan sagrada que no pueda cuestionarse. Después de todo, una creencia que puede resistir el escrutinio es probablemente una que vale la pena mantener. Capítulo 9. Dejar ir el ego. A medida que cuestionas tus propias creencias, es posible que descubras que tu ego interviene y lucha por mantener el status quo. Es un mecanismo de defensa, una forma de proteger tu autoimagen y las creencias que has mantenido durante mucho tiempo. Pero recuerda, tu ego no eres tú. Es una parte de ti, sí, pero solo una parte, y no siempre sirve a tus mejores intereses. Descubrirás que tu ego a menudo se resiste al cambio. Quiere que las cosas sigan exactamente como están, incluso si no te sirven de nada.
Te susurrará al oído que tú tienes razón y que todos los demás están equivocados. Pero esta mentalidad puede atraparte en un ciclo de autoengaño y limitar tu crecimiento. Para desprenderte de tu ego, necesitas tomar conciencia de él. Observa cómo reacciona cuando tus creencias son cuestionadas y, en lugar de defender tu posición, intenta comprender la perspectiva de la otra persona. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que escuchas, pero mantén una mente abierta. Está bien estar equivocado. De hecho, admitir que estás equivocado es un signo de fortaleza, no de debilidad. Dejar ir el ego puede ser liberador. Te permite ver el mundo con nuevos ojos, aprender y crecer de maneras que nunca creíste posibles. No es fácil y requiere práctica, pero las recompensas valen la pena. Capítulo 10. Aceptar la incertidumbre. Aunque parezca contradictorio, aceptar la incertidumbre puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Es natural anhelar el control y la previsibilidad en la vida. Sin embargo, la vida no es una obra de teatro escrita con un guión y no siempre eres el director. Aprender a aceptar la ambigüedad, en lugar de resistirla, puede abrir las puertas a nuevos entendimientos y posibilidades. La incertidumbre puede resultar incómoda, incluso aterradora. Es como estar en una habitación oscura sin saber qué hay a tu alrededor. Pero piénsalo de esta manera, ¿no es emocionante también? Lo desconocido puede ser un lienzo para tu imaginación, un espacio donde todo es posible. Es el caldo de cultivo para la creatividad y la innovación. Además, la incertidumbre enseña resiliencia. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Los desafíos son inevitables. Son parte de la esencia de la vida. Pero cuando aceptamos la incertidumbre, aprendemos a adaptarnos y a encontrar soluciones en lugar de hundirnos en el miedo o la desesperación. Recuerda que no estás solo en esto. Todos enfrentamos la incertidumbre en algún momento. Es parte de la experiencia humana. Así que no seas duro contigo mismo y no esperes que todo salga bien de inmediato. Aceptar la incertidumbre es un viaje, no un destino. Capítulo 11. Prácticas de meditación consciente. En medio de la tempestad de la vida, las prácticas de meditación consciente son un faro de calma y claridad. Puede que te sientas abrumado por el torbellino de pensamientos y sentimientos, pero si aquietas tu mente y te concentras en el presente, puedes descubrir una sensación de paz. La meditación consciente no se trata de vaciar la mente, sino de convertirse en un observador de sus propios pensamientos y emociones sin juzgar. Se trata de reconocer que estás pensando y sintiendo ciertas cosas, pero no de dejar que te controlen. Te sorprenderá lo liberador que te sentirás cuando te des cuenta de que no eres tus pensamientos y sentimientos, sino el observador de ellos. Para empezar, busca un lugar tranquilo donde nadie te moleste. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Comienza respirando lenta y profundamente, concentrándote en la sensación del aire que entra y sale de tu cuerpo. Cuando tu mente comience a divagar, vuelve a centrarla suavemente en tu respiración. Esta es la esencia de la meditación consciente, el retorno continuo al momento presente. La belleza de la meditación consciente reside en su sencillez. No necesitas un equipo especial ni un espacio dedicado a ella. Todo lo que necesitas son unos momentos de tranquilidad y la voluntad de explorar tu paisaje interior. Capítulo 12. Construyendo autoconciencia. La práctica de la meditación consciente permite desarrollar la autoconciencia de forma natural. Este proceso te permite explorar tus pensamientos, sentimientos y creencias, reconociéndolos sin juzgarlos. Es un viaje de autodescubrimiento, una forma de comprender tu funcionamiento interno a un nivel más profundo. En tu vida cotidiana, es posible que estés tan atrapado en la rutina que no te detengas a cuestionar por qué piensas o actúas de determinada manera.
Desarrollar la autoconciencia rompe este ciclo. Te ayuda a sintonizarte con tus emociones, tus reacciones y tus pensamientos. Es como poner un espejo frente a tu mente, permitiéndote ver claramente lo que está sucediendo en tu interior. Sin embargo, no se trata solo de introspección. Desarrollar la autoconciencia también implica percepción, comprender cómo nos perciben los demás. Se trata de reconocer cómo nuestras acciones, palabras e incluso nuestro lenguaje corporal afectan a quienes nos rodean. Este enfoque dual, tanto en la percepción interna como en la externa, crea una imagen más completa de quién eres. Desarrollar la autoconciencia es un paso crucial en tu camino hacia no creer todo lo que piensas. No significa que de repente tendrás todas las respuestas. Lo que sí significa es que comenzarás a ver patrones en tus pensamientos y conductas. Comenzarás a entender por qué ciertas situaciones desencadenan reacciones específicas. Comenzarás a notar cómo tus creencias moldean tu realidad. Capítulo 13. Desafiando los pensamientos negativos. Todos los días, pueden surgir en tu mente innumerables pensamientos negativos que susurran dudas, inflan los miedos y pintan escenarios mucho peores que los que la realidad suele ofrecer. No estás solo en esto, es una experiencia humana universal. Pero tienes el poder de desafiar estos pensamientos y cambiar tu mentalidad. En primer lugar, es fundamental reconocer que estos pensamientos existen y que está bien que existan. Estamos programados para la supervivencia y, a veces, nuestro cerebro interpreta el estrés como una amenaza. Reconoce estos pensamientos sin juzgarlos. No son malos ni buenos. Son solo pensamientos. Ahora, pasemos a cuestionarlos. Cuando surja un pensamiento negativo, no intentes reprimirlo. En lugar de eso, cuestiónalo. ¿Se basa en hechos o en suposiciones? ¿Qué evidencias lo respaldan? ¿Le dirías esto a un amigo? A menudo, descubrirás que estos pensamientos carecen de fundamento cuando comiences a examinarlos de manera crítica. A continuación, intenta reformularlos. Aquí es donde tomas un pensamiento negativo y lo transformas en uno positivo. Por ejemplo, en lugar de pensar, nunca seré bueno en esto, considera, todavía no soy bueno en esto, pero puedo aprender y mejorar. Este cambio sutil puede tener un profundo impacto en tu perspectiva y autoestima. Capítulo 14. Practicando la escucha activa. Escuchar activamente es una habilidad que pocos dominan, pero es una de las herramientas más eficaces de su arsenal comunicativo. No se trata solo de escuchar palabras, sino de comprender la intención que hay detrás de ellas y responder de una manera que muestre un interés y una empatía genuinos. Cuando escuchas activamente, participas plenamente en la conversación. No estás simplemente esperando tu turno para hablar o planeando tu respuesta. Te concentras en el orador, sus palabras, su lenguaje corporal y el contexto general. Esto requiere un nivel considerable de concentración, pero las recompensas valen la pena. Obtendrás conocimientos más profundos, mejorarás tus relaciones y potenciarás tus habilidades de pensamiento crítico. Para practicar la escucha activa, comience por tomar la decisión consciente de estar presente en cada conversación. Guarde el teléfono, minimice las distracciones y concéntrese. Haz preguntas abiertas para alentar al orador a que explique más y ofrece retroalimentación parafraseando o resumiendo lo que dijo. Esto demuestra que no solo estás escuchando, sino que también estás comprendiendo su mensaje. Recuerda que escuchar activamente no consiste en estar de acuerdo con el orador ni en resolver sus problemas. Se trata de comprender su perspectiva y sus sentimientos. Por lo tanto, incluso si no estás de acuerdo, intenta empatizar y mostrar respeto por su punto de vista. Esto puede ser un desafío, especialmente cuando el tema tiene una gran carga emocional, pero es una parte esencial de una comunicación eficaz. Capítulo 15.
Buscando perspectivas externas. Sin duda, buscar perspectivas externas proporciona una riqueza de conocimientos a la que de otra manera no podrías acceder. Es como abrir una ventana a un mundo que nunca has experimentado, arrojando luz sobre pensamientos e ideas que antes no habías explorado. No se trata solo de escuchar opiniones diferentes, sino de comprender verdaderamente la forma en que los demás perciben y procesan el mundo que los rodea. Este proceso puede ser a la vez enriquecedor y desafiante. Requiere que salgas de tu zona de confort y abras tu mente a nuevas posibilidades. Te pide que suspendas tus juicios, dejes de lado tus ideas preconcebidas y escuches con el corazón abierto. No siempre es fácil, pero las recompensas son inconmensurables. Al buscar perspectivas externas, no solo amplías tu base de conocimientos, sino que también desarrollas empatía y comprensión. Estás adquiriendo una mayor comprensión de las complejidades y multiplicidades que definen la experiencia humana. Estás aprendiendo a apreciar la diversidad y la riqueza que existen en el mundo y cómo nuestras diferencias nos hacen únicos. Sin embargo, es importante abordar este proceso con cautela. No todas las perspectivas son iguales y no todas las fuentes de información son confiables. Es fundamental evaluar críticamente la credibilidad y validez de la información que se recibe. No se trata de aceptar ciegamente todo lo que escuchamos, sino de tomar decisiones informadas basadas en una amplia gama de puntos de vista. Buscar perspectivas externas no es solo una herramienta para aprender, es un camino hacia el crecimiento y el desarrollo personal. Por lo tanto, no le temas a lo desconocido. Acéptalo, aprende de ello y deja que moldee tu comprensión del mundo. Capítulo 16. Cómo evitar el sesgo de confirmación. Un número alarmante de nosotros caemos víctimas del sesgo de confirmación, un fenómeno psicológico en el que tendemos a favorecer la información que confirma nuestras creencias preexistentes mientras ignoramos o minimizamos la evidencia contradictoria. Este sesgo, aunque aparentemente inofensivo, puede nublar tu juicio y obstaculizar tu crecimiento como individuo. Es como vivir en una cámara de eco, llena únicamente de las reverberaciones familiares de tus propios pensamientos. El sesgo de confirmación no es solo un problema en tu proceso de pensamiento. Es un problema generalizado que puede filtrarse en casi todos los aspectos de tu vida, desde la forma en que interpretas las noticias hasta cómo ves a los demás y a ti mismo. No solo limita tu perspectiva, sino que también refuerza los estereotipos y nos divide aún más. Es como usar anteojeras y ver solo lo que quieres ver. Seamos claros, no es que estés participando intencionalmente en el sesgo de confirmación. Es un proceso subconsciente que ocurre cuando no estamos atentos. Pero no todo es pesimismo. La toma de conciencia es el primer paso hacia el cambio. Para evitar el sesgo de confirmación, es fundamental buscar activamente información que cuestione sus creencias. Esto no significa que tenga que cambiar sus creencias, sino que le permite comprender diferentes puntos de vista y fomenta la empatía y la apertura mental. No puedes controlar los pensamientos que te vienen a la cabeza, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellos. Recuerda que está bien equivocarse y cambiar de opinión. Así es como aprendemos y crecemos. Ten esto en cuenta y estarás en camino de evitar el sesgo de confirmación. Capítulo 17. Superando las barreras mentales. Las barreras mentales suelen actuar como muros invisibles que limitan tu crecimiento y tu potencial. Están formadas por fracasos pasados, inseguridades y diálogos internos negativos, y pueden obstaculizar notablemente tu capacidad para avanzar. Pero debes recordar que estos muros no son tan infranqueables como parecen. Para superar las barreras mentales hay que empezar por tomar conciencia. Hay que reconocer los pensamientos y creencias negativos que nos frenan. Este suele ser el paso más difícil, admitir que hemos creado barreras. Es difícil, pero es necesario.
A continuación, hay que cuestionar las suposiciones. Por ejemplo, si crees que no eres lo suficientemente bueno, pregúntate, ¿por qué? ¿Quién decidió eso? La mayoría de las veces, descubrirás que se trata de una creencia que has interiorizado, no de una verdad objetiva. Entonces, reemplaza estas creencias negativas con afirmaciones positivas. Puede parecer cursi, pero decirte a ti mismo, soy capaz, soy digno, puedo hacer esto de manera constante y genuina hace maravillas. Por último, actúa a pesar de tus miedos. El miedo es paralizante, pero no disminuirá a menos que lo enfrentes. Comienza de a poco y, con cada paso, verás cómo esos muros se derrumban. Capítulo 18. Cultivando la inteligencia emocional. Ahora que has comenzado a eliminar tus barreras mentales, demos otro paso adelante cultivando la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, o IE, no consiste únicamente en reconocer las propias emociones, sino también en comprender las emociones de los demás y cómo interactúan con las nuestras. Es una herramienta esencial para atravesar los altibajos de la vida y es una habilidad que sin duda puedes perfeccionar. Entonces, ¿cómo puedes cultivar tu IE? Comienza observando tus emociones sin juzgarlas. En lugar de reaccionar rápidamente, da un paso atrás e intenta comprender por qué te sientes así. Puede que esto te resulte incómodo al principio, pero es una parte importante de la adquisición de conciencia emocional. La autoconciencia es la piedra angular de la inteligencia emocional. A continuación, practica la empatía. La empatía no consiste en estar de acuerdo con los demás o en ignorar los propios sentimientos, sino en comprender y valorar la actitud de los demás. Puede ser algo tan sencillo como reconocer los sentimientos de otra persona o tan complejo como ver el mundo a través de sus ojos. Además, trabaje para mejorar sus habilidades de regulación emocional. No se trata de reprimir sus emociones, sino de gestionarlas de una manera saludable y constructiva. Esto podría significar respirar profundamente cuando se sienta estresado o comunicarse con un amigo de confianza cuando se sienta deprimido. Capítulo 19. Desarrollar una mentalidad de crecimiento. Adoptar una mentalidad de crecimiento puede ser un paso transformador en tu camino hacia el desarrollo personal. Esta mentalidad, a diferencia de una mentalidad fija, te permite percibir los desafíos como oportunidades en lugar de obstáculos. Comenzarás a ver los fracasos no como callejones sin salida, sino como lecciones valiosas que te ayudarán a crecer y evolucionar. Tal vez te preguntes, ¿cómo desarrollo una mentalidad de crecimiento? En primer lugar, debes entender que tus habilidades y tu inteligencia se pueden desarrollar. No son elementos inamovibles. No eres malo en matemáticas porque te costó mucho en la escuela. Con esfuerzo y perseverancia, puedes mejorar. En segundo lugar, acepta los desafíos. Cuando te enfrentes a dificultades, no te retraigas. En lugar de eso, considéralas como rompecabezas que hay que resolver. Este enfoque evita que te paralice el miedo al fracaso. Comenzarás a ver cada desafío como una oportunidad para poner a prueba tus habilidades y descubrir nuevas estrategias. En tercer lugar, toma el control de tu autopercepción. Deja de etiquetarte. No eres un fracasado ni un perdedor. Eres alguien que está aprendiendo, creciendo y evolucionando. Este cambio de percepción puede ser liberador. Te libera de las ataduras de la duda sobre ti mismo y te anima a seguir adelante. Capítulo 20. Los peligros del pensamiento grupal. Al alejarse de su viaje de desarrollo personal, es esencial reconocer los peligros del pensamiento grupal. Este fenómeno psicológico puede ocurrir cuando los individuos de un grupo priorizan la armonía y la conformidad por sobre el pensamiento crítico y la toma de decisiones independiente. Es un asesino silencioso de la innovación y el progreso, y es más común de lo que se cree.
El pensamiento grupal puede manifestarse en muchos aspectos de tu vida, desde el lugar de trabajo hasta tu círculo de amigos. Es cuando todos asienten en señal de acuerdo, no porque comprendan o apoyen totalmente una idea, sino porque no quieren perturbar la paz. Probablemente lo hayas experimentado, tal vez sin siquiera darte cuenta. Es esa sensación incómoda que se siente cuando uno ignora su instinto de seguir al grupo. El peligro reside en la supresión de pensamientos y opiniones diversos. Cuando un grupo sucumbe al pensamiento colectivo, pierde la riqueza de las distintas perspectivas, sofoca la creatividad y puede conducir a una mala toma de decisiones. Podrías terminar apoyando una mala idea solo porque es la idea del grupo, o rechazando una buena porque no lo es. Recuerde, está bien desafiar el status quo. Está bien hacer preguntas y expresar dudas. Ser parte de un grupo no significa que tengas que perder tu voz individual. Es fundamental mantener la perspectiva propia y aportarla al colectivo. Después de todo, las mejores decisiones suelen surgir de una combinación de puntos de vista diferentes. Capítulo 21. Fomentar un escepticismo saludable. Al comprender los peligros del pensamiento grupal, descubrirá que es igualmente importante fomentar un escepticismo saludable. No se trata de volverse cínico o desdeñoso, sino de desarrollar una mente abierta e inquisitiva que cuestione las suposiciones y busque evidencias. Un escepticismo bien cultivado puede brindar una defensa sólida contra el atractivo de las respuestas fáciles y el conformismo. Comencemos por entender que el escepticismo no es un rasgo negativo, es una herramienta. Es como una linterna que se usa para iluminar los rincones oscuros, para examinar lo que está oculto o se pasa por alto. No se trata de desmentirlo todo, sino de comprender las cosas más profundamente. Es una curiosidad intelectual que te impulsa a profundizar, a cuestionar y a analizar. Descubrirás que fomentar el escepticismo consiste en hacer una pausa y no apresurarse a estar de acuerdo o en desacuerdo. Se trata de observar, analizar y luego formarse una opinión. Requiere paciencia y la voluntad de permanecer en un estado de ignorancia hasta que se haya reunido suficiente información. Se trata de sentirse cómodo con la ambigüedad y la complejidad. Recuerda, está bien decir no sé o necesito más información. Estas frases no son admisiones de debilidad, sino declaraciones de fortaleza. Demuestran que no te dejas influenciar fácilmente y que estás comprometido a comprender en lugar de simplemente creer. Capítulo 22. Aceptando la crítica constructiva. A menudo, una de las habilidades más difíciles, pero más esenciales, de dominar es la capacidad de manejar la crítica constructiva. Puede doler, sin duda. Pero no dejes que tu reacción emocional inicial nuble tu juicio. En cambio, considéralo una oportunidad para crecer. Acepta la incomodidad, a menudo es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Es fundamental comprender la naturaleza de la crítica constructiva. No se trata de un ataque personal, sino de una retroalimentación destinada a ayudarte a mejorar. Cuando sientas que te acercas a esa reacción instintiva de defensa, respira y recuerda que el objetivo aquí es el progreso, no la perfección. Escucha atentamente los comentarios que recibes. No te apresures a responder ni a justificar tus acciones. En lugar de eso, intenta comprender la perspectiva de la otra persona. Haz preguntas si necesitas más claridad. Es una oportunidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente y eso puede resultar muy valioso. Tómate el tiempo para reflexionar sobre las críticas. ¿Qué puedes aprender de ellas? ¿Cómo pueden ayudarte a mejorar? Incluso si no estás de acuerdo con todo lo que se ha dicho, normalmente hay una pizca de verdad que puedes sacar y aplicar a tus acciones futuras. Capítulo 23. Aprendiendo de las experiencias pasadas. Reflexionar sobre los errores del pasado no siempre es fácil,
pero es una parte esencial del crecimiento personal. Cuando tropiezas, no es un fracaso sino una oportunidad para aprender y tomar decisiones más informadas en el futuro. Analizar sus decisiones pasadas, tanto buenas como malas, puede brindarle información valiosa que puede guiarlo hacia un camino más responsable. A pesar del dolor que causan los errores pasados, puedes aprovechar estas experiencias como lecciones valiosas. Es posible que sientas la necesidad instintiva de olvidarlos, pero no lo hagas. En lugar de eso, reúne el coraje para enfrentarlos de frente. No se trata de quedarse en el pasado, sino de extraer sabiduría de él. Reflexionar sobre los errores permite identificar patrones en el comportamiento. ¿Existen situaciones específicas en las que eres más propenso a cometer errores? ¿Existen factores desencadenantes específicos que te llevan a tomar malas decisiones? Si reconoces estos patrones, podrás tomar medidas proactivas para romperlos. Pero recuerda que la reflexión no tiene por qué ser un castigo personal. Es fácil caer en la trampa de sentirse culpable o arrepentido. No lo haga. Utilice la reflexión como una herramienta para la superación personal, no para la autocrítica. Al fin y al cabo, los errores son parte integral del ser humano. Son peldaños en el camino hacia el crecimiento. Al final, lo importante no son los errores en sí, sino cómo reaccionamos ante ellos. Por eso, respire profundamente, reflexione sobre su pasado y ármese con el conocimiento que necesita para forjar un futuro mejor. Porque no te definen tus errores pasados, sino lo que aprendes de ellos. Aprende del fracaso. Acepta el poder del fracaso. Es un concepto difícil, ¿no? La sociedad suele etiquetar el fracaso como algo negativo, pero es uno de los maestros más poderosos de la vida. El fracaso no es el final de tu viaje, sino una oportunidad para crecer y aprender. Es un peldaño en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos fracasamos a veces y eso está bien. No significa que seas incapaz o indigno. Significa que eres humano. A veces cometemos errores y no estamos a la altura de las circunstancias. Así es la vida. Lo importante es lo que hacemos después de fracasar. En lugar de obsesionarnos con el fracaso en sí, concentrémonos en las lecciones que nos brinda. Pregúntate, ¿qué podrías haber hecho de manera diferente? ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedes evitar repetir los mismos errores? Estas son las preguntas que convierten el fracaso en una oportunidad de aprendizaje. Al final, el fracaso no consiste en perder o quedarse corto, sino en ganar sabiduría, fortalecer la resiliencia y mejorar para el futuro. Así que no temas al fracaso. Respétalo, aprende de él y úsalo como herramienta para forjar un futuro mejor. A menudo se pasa por alto la importancia de analizar las decisiones pasadas. Es fácil dejarse llevar por el presente o preocuparse por el futuro. Sin embargo, el pasado sirve como un recurso de aprendizaje invaluable con lecciones que esperan ser descubiertas. Piensa en tus decisiones pasadas. No las juzgues como buenas o malas. En cambio, examínalas objetivamente y considera las circunstancias. ¿Qué factores influyeron en tus decisiones? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Se alinearon con tus expectativas? Este proceso no consiste en castigarte por los errores cometidos. Se trata de comprender cómo has sorteado el complejo laberinto de la vida. Recuerda que eres humano y propenso a cometer errores. También eres capaz de crecer y cambiar. Reflexionar sobre decisiones pasadas puede ayudar a identificar patrones, iluminar puntos ciegos y ofrecer información sobre su proceso de toma de decisiones. Es una herramienta para el crecimiento personal y un trampolín para tomar decisiones más informadas en el futuro. Capítulo 24. Navegando por información compleja.
En el mundo actual, estamos constantemente bombardeados con una gran cantidad de información. No siempre es fácil navegar por este laberinto, especialmente cuando intentas distinguir fuentes creíbles de aquellas engañosas. Las estrategias de pensamiento crítico pueden ser su brújula y ayudarle a analizar e interpretar información compleja de manera responsable. Atravesar el laberinto de información compleja puede resultar abrumador. No estás solo en este sentimiento. El mundo está repleto de datos, hechos y opiniones, y tu trabajo es filtrar todo ese ruido. Aquí es donde entran en juego las estrategias de pensamiento crítico. Probablemente hayas oído hablar del pensamiento crítico, pero ¿qué significa realmente? Se trata de cuestionarlo todo, no de aceptar la información tal como es, sino de profundizar, analizar, reflexionar y emitir juicios informados. Una gran estrategia es el método del por qué. Cuando te encuentres con una información, pregúntate por qué. ¿Por qué es importante esa información? ¿Por qué debería creerla? Esta estrategia de cuestionamiento puede ayudarle a discernir el valor de la información y su relevancia para su situación. Otra estrategia es buscar múltiples perspectivas. No te bases únicamente en una fuente o punto de vista. Busque diferentes perspectivas, opiniones contradictorias y perspectivas nuevas. Esto ampliará su comprensión y le ayudará a ver el panorama general. Atravesar el vasto mar de información puede parecer una tarea formidable, especialmente cuando uno se encuentra con fuentes engañosas. La dura realidad es que no todo lo que lees o escuchas es preciso o imparcial. El primer paso para navegar por esta información compleja es tomar conciencia de que existen fuentes engañosas. Por ejemplo, analicemos las noticias en línea. Probablemente haya visto artículos que sensacionalizan los acontecimientos, omiten detalles fundamentales o presentan opiniones como si fueran hechos. Estas fuentes pueden distorsionar tu comprensión y nublar tu juicio. Por lo tanto, es esencial abordarlas con escepticismo y una mirada perspicaz. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre fuentes genuinas y engañosas? Comience por comprobar la credibilidad de la fuente. Las fuentes fiables suelen tener un historial de precisión y cumplir con los estándares periodísticos. No dudes en contrastar la información con otras fuentes fiables. Recuerda que convertirse en un consumidor crítico de información no es un proceso que se consigue de la noche a la mañana. Se requiere una vigilancia constante y un compromiso con la verdad. No te desanimes si de vez en cuando caes en fuentes engañosas. Cada contratiempo es una oportunidad de aprendizaje para fortalecer sus habilidades de alfabetización informativa. Manténgase informado, sea escéptico y, lo más importante, no crea todo lo que piensa. Capítulo 25. Mantener una perspectiva equilibrada. A medida que navega a través de información compleja, es clave mantener una perspectiva equilibrada. Puedes lograr esto cuestionando tus suposiciones, no aceptes la información tal como está, sino cuestionándola y tratando de comprenderla. Además, verifique que está buscando información de múltiples fuentes para garantizar una visión integral. En el viaje de la vida, a menudo construimos suposiciones que moldean nuestra percepción y toma de decisiones. Estas suposiciones, si bien a veces son útiles, también pueden llevarte por mal camino. Pueden ser engañosas y atraparte en una burbuja de conceptos erróneos o verdades a medias. Es esencial cuestionar estas suposiciones con regularidad para mantener una perspectiva equilibrada. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo cuestionar mis suposiciones? La respuesta es más sencilla de lo que crees. Comienza por reconocer tus suposiciones. No puedes cuestionar lo que no sabes que existe. Por ejemplo, ¿siempre asumes que la persona callada en el trabajo es antipática? Esa es una suposición que es necesario examinar. A continuación, cuestiona la validez de tus suposiciones. ¿Por qué crees lo que crees?
¿Tus creencias se basan en hechos o en sentimientos? Si es esto último, probablemente se trata de una suposición. Por ejemplo, el hecho de que alguien sea tranquilo no significa que sea antipático. Después de analizar en profundidad tus suposiciones, es posible que te encuentres cuestionando lo que sabes y lo que creías saber. Es inquietante y liberador, ¿no es así? Ahora, estás listo para el siguiente paso: buscar múltiples fuentes de información para mantener una perspectiva equilibrada. No te fíes de una sola fuente. No estás buscando una cámara de resonancia, estás buscando la verdad. Sal de tu zona de confort. Explora diferentes puntos de vista, incluso aquellos con los que al principio podrías estar en desacuerdo. Solo a través de esta exploración podrás comprender verdaderamente la complejidad del mundo que te rodea. Recuerde que cada fuente tiene sus sesgos, es parte de la naturaleza humana. Debe evaluar críticamente cada fuente, no aceptarla sin más. Haga preguntas, compare hechos y esté siempre abierto a cambiar de opinión en función de nueva información. Descubrirás que cuantas más fuentes consultes, más rica y matizada será tu comprensión. No se trata de tener razón o no, se trata de crecer y evolucionar. Poseer una percepción profunda de sus procesos de pensamiento, analizar con prudencia los prejuicios y buscar apasionadamente el crecimiento personal son fundamentales para practicar. Empiece hoy, no crea todo lo que piensa. Abraza las experiencias, disfruta cada encuentro y participa con entusiasmo en una autoexploración iluminadora. Tómate el tiempo para abordar tus pensamientos, confiar en la transformación y prosperar verdaderamente en las mareas tumultuosas de la vida. Recuerda, el camino hacia la resiliencia requiere reflexión, razonamiento y una disposición incansable a revisar tu realidad. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.